lectura bíblica del Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 13 al 16, en donde el verso 13 dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Seguramente todos los que estamos en esta noche aquí, o la mayoría, conocemos esta parábola de Jesús. Y seguramente sabemos cuál es el final de esta historia, ¿verdad? El final es el hijo pródigo regresando a su casa arrepentido y avergonzado, y siendo recibido por su padre con amor y misericordia, y siendo restaurado por completo con un nuevo vestido, un nuevo calzado en sus pies y con un anillo en su mano, es recibido. Todos conocemos la enseñanza que contiene la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces la has escuchado? ¿Cuántas veces la has leído? Todos conocemos la enseñanza que tiene la parábola del hijo pródigo. Entonces, hacete una pregunta muy importante. Si sabes, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la clave para ser restaurado? Si sabes qué es lo que tenés que hacer para transformar tu vida, ¿por qué seguís apacentando cerdos? ¿Por qué seguís alimentando cerdos? Apacentar o alimentar cerdos significa para un cristiano estar viviendo una vida que no es la que nuestro Dios quiere para vos, la que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Estar lejos de su camino significa estar enredado en pecados, en vicios, en derrota, siendo humillados, siendo avergonzados por el mundo y con nuestro corazón lleno de tristeza y amargura. ¿Por qué seguís apacentando cerdos? Estar lejos de su camino es todo esto. Pero nada de eso está en los planes ni en los deseos de Dios para el cristiano. Amén. Pero, siempre hay un pero, tenemos que reconocer algo muy importante. Todos podemos llegar en algún momento de nuestra vida a esa condición. Encontrarnos apacentando cerdos. ¿Y sabes por qué? Por nuestras malas decisiones, por alejarnos del Señor, por no haber tomado en cuenta su voluntad. Pero no debemos permanecer ahí. No podés quedarte y conformarte con esa situación. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios y que esa no es la vida que nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre para nosotros en la cruz. Él no pagó en la cruz con su vida y con su sangre para que vos sigas alimentando cerdos. Entonces, vuelvo a preguntarte, y hoy quiero que te vayas con esta pregunta: ¿por qué seguís apacentando cerdos? Y quiero darte 3 motivos por los cuales muchas veces nos encontramos alimentando cerdos. Y la primera es por la soberbia, por el orgullo que tenemos en el corazón. Proverbios 29,
23 indica que la soberbia del hombre, y aquí ubico también a la mujer, le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y la palabra abatir que encontramos en este texto significa hacer que algo caiga a tierra y quede destruido. Como cuando a vos se te cae una taza al suelo y se destroza contra él. Y esto significa que muchos cristianos viven apacentando cerdos a causa de su soberbia. Por no querer reconocer su error, por no querer reconocer su pecado y por no querer reconocer que se equivocaron en la decisión que tomaron. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos apacentando cerdos porque somos soberbios y no queremos aceptar ayuda. Tomamos una actitud prepotente muchas veces con aquellos que han tratado de ayudarnos para salir de la condición en la que estamos. Iglesia, como pastores, nos enfrentamos muchas veces con esta situación, en donde se trata de dar ayuda al hermano y este termina yéndose, donde la soberbia los hace hablar mal de la iglesia, hablar mal del liderazgo. Pero hay otros soberbios que no quieren pedir ayuda, no buscan al Señor y ni siquiera la humildad de pedir ayuda a las personas que Dios puede utilizar como canales de bendición para sus vidas. El salmista David dice allí en el Salmo 118, verso 7, en su primera parte: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Cuando alguien quiere ayudarte, Dios mismo está detrás de eso, mi hermano. Y tenés que reconocer como David que Dios está contigo entre los que te ayudan. Tenemos que recordar las palabras también de nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo, versos 7, 8. Porque todo aquel que pide, recibe, dice el Señor. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero tenemos que comprender y tener en claro que para pedir, para buscar y para llamar, se necesita humildad, no soberbia. ¿Estás ahí? Bien. El segundo de los motivos es porque seguimos uniendo nuestra vida a personas equivocadas. Y este realmente es un gran tema en los cristianos. Porque como no nos podemos aislar del mundo, no podemos dejar de relacionarnos con los que nos gusta o con los que no nos gusta, tampoco muchas veces podemos elegir a las personas que realmente nos edifican. Lo podemos hacer. Pero seguimos uniendo y relacionando nuestra vida a personas equivocadas. Lucas 15, 14, 15 dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Aquí la frase consiguió empleo con un ciudadano de aquel país me hace pensar que ese hombre no era judío. Como se dice vulgarmente, no era del mismo palo que el hijo pródigo. Este muchacho del que cuenta la parábola del hijo pródigo no terminó apacentando cerdos por su propia decisión. Él no eligió decir, bueno, me voy a buscar una changa y me voy a cuidar cerdos. Él nunca hubiera elegido alimentar cerdos, porque un judío jamás alimentaría cerdos porque era un animal inmundo según la ley. Pero la junta equivocada lo llevó a hacer aquello que nunca hubiera hecho. No tuvo alternativa. Hubo alguien que lo hizo llegar ahí, porque se juntó
con la persona equivocada. ¿Cuántas veces, mi hermano, vos te has juntado con las personas equivocadas? ¿Cuántas veces nuestros hijos tienen la junta equivocada? Es un gran riesgo no hacerles ver de que hay personas que pueden llevarte por el camino equivocado. ¿Por qué insistís en seguir uniendo tu vida a personas que no te valoran, personas que no te edifican, personas que no te respetan, personas que no son verdaderos amigos, que no quieren lo bueno para tu vida? Y no me digas que esto no es así, porque todos nos tratamos con personas que sabemos que si nos descuidamos nos pueden hacer cambiar de camino. ¿Cuántos trabajan aquí en una fábrica o con un grupo de gente a su alrededor? Levante la mano. Bien. ¿Toda esa gente realmente te edifica? No. Yo tengo 100 personas en el lugar en donde estoy y creo que me sobran los dedos de una mano para decir qué personas me edifican. Así que yo sé con quién tengo que relacionarme y con quién no. Aunque son duras las palabras de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras nos deben de hacer reflexionar. Allí en Mateo 7:6 Jesús nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Palabras duras, pero que tenemos que hacer nuestras. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con quién nos relacionamos, a quién llamamos amigo, a quién permitimos que nos acompañen en esta vida. No dejemos de insistir neciamente en llamar amigos a aquellas personas que solamente nos quieren ver humillados, destruidos o fracasados. Acercá a tu vida a aquel que quiere lo mejor para vos, al que verdaderamente tiene planes buenos y tiene deseos de bendición para tu vida. Ese es nuestro Dios. En Jeremías 29:11 Dios te está diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo para vos, mi amado. Planes de bienestar y no de calamidad, no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y sabes que nadie sabe mejor que Dios lo que quiere y tiene para vos, mi hermano, mi hermana. Amén. El tercer motivo es porque no tenemos una visión de fe y de progreso para nuestra vida. Lucas 15, 17, 20, continuamos allí. Dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. La transformación en la vida de este joven comenzó con un cambio de visión. Un cambio de visión de su propia vida, de su actualidad, de sus circunstancias en ese momento. En ese momento recordó de quién era hijo. Reconoció que esa no era la vida que su padre querría que él estuviera viviendo. Él dijo: me levantaré. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados. Levantarnos, debemos esforzarnos y dejar de tener una visión de derrota sobre nuestra vida. Amén. Vaya pasando a adoración. Tenemos que tener una visión de fe. Tenemos que tener una visión de esperanza, una visión de progreso. ¿Cuántos aquí tienen visión de fe, visión de esperanza, visión de progreso? Amén. Pero no solamente necesitas tener una visión de fe.
necesitas esforzarte. Porque si tenés fe y te quedás sentado, la fe por sí sola no va a obrar. Tenés que tener fe, sí, una visión de fe, pero también necesitas esforzarte, necesitas levantarte tomado de la mano de Dios para salir de donde estás hoy. El hijo pródigo así lo entendió, lo reconoció, se dio cuenta de que esa no era ni el tiempo, ni la situación, ni el lugar en donde su padre quería que él estuviera. Necesitas esforzarte y levantarte. Tomado de la mano de Dios, lo vas a poder hacer para salir de donde estás hoy y así poder dejar de alimentar cerdos. Deja de alimentar cerdos, mi hermano. Job 8:7 declara que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y tenés que creerlo a esto, mi amado, porque todos comenzamos en el camino del Señor con un principio pequeño, tan pequeño que a veces se compara como que comenzamos a gatear en el camino del Señor. Pero sabemos que nuestro postrer estado será muy grande, porque Dios es que da crecimiento, Dios es el que edifica, Dios el que te dice, ya basta de darle de comer a los cerdos, volvé a tu padre, volvé a la casa, deja ya de alimentar cerdos y centrate en retomar el camino de Dios, centrate en retomar el camino de Dios. Ten en cuenta estos 3 motivos y comenzá a reparar en ellos, mi amada iglesia. Comenzá a reparar en ellos. Abandoná, rinde tu soberbia a los pies de Cristo. Abandoná, dejá de ya estar con las personas equivocadas que no te edifican en nada. Y esto no significa que vos los tenés que despreciar y dejar de amarlos. Simplemente significa tratar de convertirlos sin enredarte en las cosas que ellos viven. Y comenzá a tener una visión de fe, una visión de progreso en todas las áreas de tu vida. Amén. Y termino con esta frase. Ya no lo llames sueño. A partir de hoy, llámale plan. Llámale plan. Quita el no puedo de tu mente. Sí, podés dejar de alimentar cerdos. El hijo pródigo de la parábola lo hizo. Y vos también podés hacerlo, mi hermano. Recordá que lo que te dice la Biblia, que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Cristo te fortalece para emprender todo aquello que puede mejorar tu vida de hijo, tu vida de cristiano. Dios va a bendecir tu vida. Amén.